Duc in altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les habla Vicente Montesinos desde Adoración y Liberación. Esta semana hemos tenido en España la dicha, entre comillas, de que la cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española, la COPE, entrevistara por medio de uno de sus periodistas estrella, Carlos Herrera, a Jorge Mario Bergoglio. La realidad es que tuve que oír la entrevista por obligación, porque mi obligación es estar enterado para informarles a ustedes, pero realmente pues lo viví como una penitencia que espero ayude a que se acorten un poco mis días en el purgatorio. Podríamos estar hablando horas de esta entrevista, pero sencillamente les voy a decir que ha sido más de lo mismo. Más de lo mismo con el agravante de que todo lo que ha dicho Jorge Mario Bergoglio en España han sido barbaridades, y con el agravante de que lo ha hecho en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española. Y lo ha hecho sometido a las preguntas de un entrevistador, Carlos Herrera, que siempre fue un periodista bastante independiente y de bastante prestigio, y que ha demostrado pues hacer una entrevista como se le ha dictado desde la Conferencia Episcopal Española de Omeya, de Osoro y compañía, para mayor gloria de Jorge Mario Bergoglio, el cual tenía muy fácil el quedar bien, como siempre hace, con sus respuestas de Bibi, de Habibi, y todo el mundo es bello y demás, pero sin embargo no se privó de decir una serie de exabruptos y barbaridades que son realmente una ofensa para los católicos y, especialmente en este caso, para los españoles. La primera de las cuestiones que les quiero comentar es la relativa a la prohibición, la persecución de la misa tradicional, la misa de siempre. Una pregunta que realmente a Carlos Herrera se la trae al pairo, pero que estaba hecha para que por medio de la Conferencia Episcopal Española Jorge Mario Bergoglio pudiera mostrar más aún, si cabe, su saña contra todo lo que sea tradicional y de sana doctrina en la Iglesia Católica. A la pregunta de todo lo que está sucediendo con la misa tradicional hecha por Carlos Herrera para que Jorge Mario Bergoglio se explayara, se atrevió este ser a decir que había descubierto que la pastoral con las personas vinculadas al rito antiguo se estaba convirtiendo en ideología. Atentos a la barbaridad. Es decir, la misa de siempre, que se lleva celebrando 2000 años en la Iglesia Católica, se estaba convirtiendo en ideología. Pero todo lo que hace Jorge Mario Bergoglio desde el Vaticano no es ideología. Esto es una barbaridad y un insulto clamoroso que no habría ningún católico en el mundo que tuviera la mente en su lugar que no viera. Ya decía Chesterton, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, pero no la cabeza. Pues bien, aquí está claro que nos hemos quitado todos la cabeza para escuchar y aplaudir las barbaridades de Jorge Mario Bergoglio. Las palabras de Bergoglio eran que el año pasado vieron con los responsables del culto y de la doctrina de la fe que convenía hacer otra evaluación sobre este tema a todos los obispos del mundo. Convenía, ¿eh? Ya saben lo que son las evaluaciones y las encuestas de Bergoglio. Llevó todo el año, dijo, no sé para qué, si ya tenían la respuesta preparada. Tras la evaluación, dice Bergoglio textualmente, se estudió la cosa, se estudió la cosa. Y en base a eso, dice, la inquietud que más aparecía era que una cosa hecha para ayudar pastoralmente a quienes han vivido una experiencia anterior se fuera transformando en ideología, o sea, una cosa pastoral a ideología, dice. Es decir, la cosa, la Santa Misa de siempre, para Bergoglio estaba hecha para ayudar a los que habían vivido una experiencia anterior, es decir, los 2000 años de historia de Iglesia a este señor se la traen al pairo. Y esa cosa, que dice Bergoglio, pastoral, para Bergoglio la Santa Misa, el Santo Sacrificio Perpetuo es una cosa pastoral, se había transformado en ideología. Continuó diciendo Bergoglio, entonces había que reaccionar con normas claras que pusieran un límite a aquellos que no habían vivido esa experiencia. Es decir, que los que no habían tenido la suerte de vivir la Santa Misa de siempre por el desastre establecido por el Concilio Vaticano II y la nueva misa del Novus Ordo, había que intentar bajo todo concepto que no llegara a ellos.
Y dice, porque parecía que estaba de moda en algunos lados que sacerdotes jóvenes dijeran, ah, no, yo quiero. Y no saben latín, no saben lo que dice. Atentos a la barbaridad de Jorge Mario Bergoglio. Atentos a la barbaridad de Jorge Mario Bergoglio. Y luego dice que trabajó mucho con gente tradicionalista, como si fueran extraterrestres, ¿eh? Y salió este cuidado pastoral que hay que tener. Es realmente vergonzoso, es realmente vergonzoso. Además de esto dijo que proclamar la palabra de Dios en latín es reírse de la palabra de Dios. Pequeñas cositas, dice, pequeñas cositas. O sea, la lengua de la Santa Iglesia Católica oficial es reírse, es decir, que los santos que han estado celebrando 2000 años la Santa Misa en latín es reírse de Dios. Lo que hace Bergoglio no es reírse de Dios. Es una vergüenza escuchar a este ser humano. Desde luego el papado jamás podría haber llegado más bajo si es que realmente lo ostentara, que no lo ostenta, ni Bergoglio más alto que ocupar este puesto, porque es realmente vergonzoso escucharlo. Que la proclamación de la palabra de Dios sea en latín es reírse de la palabra de Dios. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué diría el Padre Pío sobre esto? Entonces el Padre Pío se reía de Dios. Pero Señor Santísimo, pero qué barbaridad más enorme. Pero ¿cómo puede ser que esto se cueza en la cadena de radio de la Conferencia Episcopal Española y aquí nadie diga nada? Entonces, todos los santos y todos los sacerdotes tradicionales en la historia se han reído de la palabra de Dios. Todos los papas anteriores se han reído de la palabra de Dios. Benedicto XVI se ha reído de la palabra de Dios. Nuestro director espiritual, el padre Tamayo, que sigue haciendo la misa valientemente tridentina, perseguido y en las catacumbas, se ríe de la palabra de Dios. Es indignante, es increíble, y la gente tan feliz. Es que, ¿cómo puede ser?, me pregunto yo. ¿Es que están ciegos o qué les pasa? Es que solo hay que ver la respuesta que ha dado Bergoglio, su respuesta personal. Esto no es ningún bulo, lo pueden ver ustedes, tienen la entrevista a su disposición en todas las partes, para la supresión de la Santa Misa tradicional. Es que se ha quedado tan pancho. ¿Pero esto qué es? De todas formas, él ya sabe, la Conferencia Episcopal Española también, que diga lo que diga, la gente le va a seguir en masa, y ya está. Y la verdad es que da miedo ver a la gente zombie. Es que mandas esto a los bergoglianos, oye, y ni mu, ni contestan. Y como mucho contestan, ay, que no hay que criticar al Papa, pero perdona. Como si nosotros mandáramos esta noticia para criticar. Y que un católico diga esto. Es que la estulticia está llegando a unos límites insospechados. Pero espérense que si este señor no tenía bastante con insultar a todos los católicos y a la Santa Misa de siempre, tenía que liarla también aquí en España y tenía que insultar a todos los españoles. Y además a preguntas de Carlos Herrera cocinadas para su lucimiento. Es que el falso pontífice se refirió a la cuestión independentista de Cataluña. ¿Será que sabe él mucho de eso? Al destacar que, bueno, la unidad nacional sí es fascinante, pero nunca se logrará sin la reconciliación de los pueblos. ¿Pero qué reconciliación y qué pueblos? ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Pero a qué viene aquí? A decir todo lo que le marcan en la agenda globalista y del nuevo orden mundial. Se atrevió a decirle a España, Bergoglio, que abra un proceso de reconciliación con su propia historia y que huya de las ideologías que impidan cualquier proceso. Es decir, oiga, que si los nacionalistas separatistas proterroristas catalanes en el proceso que le llaman el procés quieren romper España, pues España que huya de las ideologías que lo impidan. Ya está. Al igual que se huye de la Santa Misa de siempre, pues se huye del concepto de España y aquí paz y después gloria. Es terrible, porque además se atrevió a decir, en relación a un posible viaje a España, tierra que, por cierto, país, reserva espiritual de Occidente, centro de la cristiandad histórica, que no ha visitado, a Dios gracias y ojalá lo siga haciendo, se atrevió a decir que lo estaba pensando, aprovechando el año santo xacobeo de Santiago de Compostela, y que al presidente de la Xunta de Galicia le prometió pensar el asunto. Pensar el asunto. Y se le ocurre decir que si voy a Santiago, pero no a España, que quede claro.
voy a Santiago de Compostela, capital de Galicia, Comunidad de España, a decir lo que tenga que decir, pero no a España. O sea, con esa claridad lo dijo, pero no a España. Y que quede claro, dijo. Esto es realmente terrible. Ha habido ya tantas reacciones en la clase política española medianamente despierta, que por cierto es muy poca, que debería de darle vergüenza a este señor el ir diciendo esas barbaridades por ahí a la Conferencia Episcopal Española, patrocinarlas. Sin ir más lejos, el político Hermann Tertsch textualmente ha mandado al pontífice al carajo y le ha dicho: y si voy a Santiago, pero no a España, que quede claro. El político le dijo: Bergoglio, se puede ir usted al mismísimo carajo o a destinos aún peores, pero si fuera a Santiago, que Dios no lo quiera, sí va a España, que quede claro. La verdad es que el odio manifiesto de este Papa a España es una prueba más de su carácter indisimulable, de bajeza, de indignidad. La verdad es que es para estar harto de escucharlo y de contenerse las palabras ante quien no se contiene en expresar todos sus viles sentimientos. Esa es la realidad. Bien, mis queridos hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Hasta el cielo no paramos. Duc in altum, Santo Sonada, viva Cristo Rey.